Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Aquí comenzamos con un nuevo programa de Por Más Salud. Y hoy vamos a estar hablando sobre la cirugía de la vesícula biliar, la extirpación de la vesícula, que es una cirugía relativamente común. Uno escucha siempre que algún familiar, algún conocido tuvo que realizarse esta cirugía laparoscópica generalmente. Y bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué se extirpa la vesícula? ¿Para qué sirve la vesícula? ¿Qué significa esto de cirugía laparoscópica? De todo esto vamos a estar hablando en este programa con los profesionales de la Asistencial Médica. La vesícula biliar es un órgano de forma de pera que descansa debajo del lado derecho del hígado. Su función principal es la colección y concentración de un líquido llamado bilis. La bilis es liberada por la vesícula después de comer, ayudando a la digestión. La vesícula es un órgano que tenemos todos los seres humanos, también algunos animales, que cumple una función de reservorio de la bilis. ¿Qué es la bilis? La bilis es una sustancia, un líquido producido por el hígado que se vierte a través de un tubito, un cañito, desde el hígado hasta el intestino. ¿En qué participa la bilis? Participa en la digestión sobre todo de las grasas. Por eso es una especie de digestivo. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos? La bilis, que está en ese reservorio que se llama vesícula, se vierte al intestino. Esto es así. El hígado la produce. La bilis va hacia el intestino y en el intermedio, en una zona intermedia, está ese reservorio, que es una bolsita de un tamaño pequeño, de unos escasos centímetros, que guarda bilis para los periodos interdigestivos. Cuando nosotros no comemos, la bilis permanece ahí. Esto nos va llevando un poquito después para ver las consecuencias que tiene cuando hacemos unas dietas muy prolongadas, cuando no desayunamos, cuando la bilis queda estancada adentro de la vesícula. ¿Por qué? ¿Cuál es la consulta más frecuente que tenemos los cirujanos en cirugía general? Son dos fundamentalmente. La enfermedad de la vesícula y la enfermedad de las hernias. Sobre todo, una es más frecuente en las mujeres mayores de 40 años y otra es más frecuente en los hombres. La vesícula biliar sufre muchas veces una patología que es lo que llamamos litiasis biliar o litiasis vesicular. Esto es que tenemos, para que se entienda bien, cálculos o piedras en la vesícula. Litiasis viene de lito, que significa cálculo, piedra. Los problemas de la vesícula biliar son causados normalmente por la presencia de cálculos, pequeñas piedras compuestas principalmente de colesterol y sales biliares que se forman en la vesícula o en la vía biliar. No se sabe por qué algunas personas forman cálculos, ni tampoco se conoce alguna medida para prevenirlos. Ellos me cuidaban muchísimo, para mejor. Soy la mayor del gimnasio. Entonces, claro, sí, obvio, que me cuida. Y la desobediente, porque ellos me decían, tenés que hacer esto, y yo siempre hacía un poco más, y más, y más. Estaba perfectamente bien. Fue una cosa sin diagnóstico de nada, porque fue insólito, porque yo me levanté, desayuné y comenzó un dolor en la boca del estómago y ahí lo único que atiné fue a llamar a mi hijo. Cuando llamó la emergencia, me atendió el médico que en cuanto me vio me dijo, es pancreatitis. De ahí en más, no sé nada más, hasta al mes por lo menos, porque estuve con calmante, con mucha morfina. O sea que tú, previo a ese episodio, ¿nunca habías tenido dolor? No, es que yo le decía al médico eso, de que si yo hubiera sentido un síntoma, obvio que iba a ir al médico. Esto no es
Hay teorías, pero no hay nada confirmado. Se forma porque la bilis es más formadora de piedras, es más litogénica. Se explica, por ejemplo, que en las mujeres la presencia de estrógenos ayuda porque de alguna forma la bilis se vuelve más espesa y en eso que les contaba de que queda como estancada por más tiempo, para decir de una forma que lo entendamos, se van acumulando sales, cristales y otros elementos que hay y como un núcleo sobre ellos se van depositando más cristales, más elementos que tiene la bilis, colesterol, por ejemplo, está una palabra tan conocida, calcio, bilirrubinato, bilirrubina, todo eso va formando piedritas que son distintas de acuerdo a la cantidad de la composición de cada una. Pueden ser piedras pequeñas, de un color amarronado, pueden ser piedras más grandes, de un color más blancuzco, de acuerdo a las distintas sustancias que la conformaron. ¿Qué pasa cuando se forma esto? Uno tiene un potencial enemigo dentro de sí. El hígado, como saben, es un órgano enorme que está en la parte superior del abdomen. La vesícula está en la parte derecha y superior, por debajo del hígado, íntimamente adherida al hígado. Cuando se forman cálculos en la vesícula, nos ocurre que puede pasar totalmente desapercibidos o podemos tener consecuencias que pueden ser incluso hasta mortales. Parece una cosa simple, pero un simple cálculo en la vesícula puede dar consecuencias hasta incluso llegar a la muerte. Me dijo que es una enfermedad dormida, que se despierta y está. El páncreas, obvio, quedó un 30% nomás del páncreas. No, se necrosó todo el páncreas, prácticamente, a causa de un cálculo que pasó al conducto del páncreas. Y supuestamente pasó el cálculo al conducto del páncreas y fue lo que colapsó. O sea, el cálculo que era de la vesícula. Claro. Frecuentemente que ese cólico hepático viene después de la ingesta de grasas, fritos o comidas pesadas. ¿Tá? Hay gente que tiene cálculos y no tiene síntomas también. Por eso es importante el control médico, el control con su médico de cabecera. No, nunca había tenido nada, no sabía, obvio. ¿Nunca había tenido familiar que haya tenido algún problema en la vesícula? Sí. ¿Habías escuchado lo que eran los cálculos en la vesícula? Sí, obvio. Mi mamá fue operada también de vesícula. Bueno, es una enfermedad que es más frecuente en las mujeres que tienen más de 40 años, con muchos hijos y con sobrepeso. Estos pacientes son los que tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad, que son los cálculos en la vesícula. Pero nunca pensé que me podía pasar. Ya a mi edad tampoco no pensaba. Bueno, la incidencia de patología litiásica, o sea, cálculos en la vesícula en Uruguay, ronda de entre un 12 hasta un 30%, depende de la edad. O sea, que hasta 3 pacientes de cada 10, luego de los 50 años, y sobre todo en mujeres, pueden desarrollar cálculos en la vesícula. O sea que la frecuencia es muy alta. No es la misma, la frecuencia en el Río de la Plata es diferente a la de Paraguay, a la de Brasil, a la de Asia y a la de Europa. Y nosotros somos de los países que tienen una incidencia alta, como Chile, de cálculos en la vesícula. La incidencia es alta, por eso nosotros tenemos que hacer un screening con ecografía, con control con los médicos generales, frente a dolores que son del lado derecho, que nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes que es como un puño que lo retuerce, que le empujan al lado derecho luego de comer un tuco, un frito o algo pesado. Estos cálculos pueden obstruir la salida de la bilis de la vesícula, causar su inflamación y producir dolor abdominal agudo, vómitos, indigestión y ocasionalmente fiebre. Incluso si el cálculo obstruye el colédoco, se puede producir ictericia. Lo que dice la bibliografía es que a partir de los 40 años, depende de la dieta y del género, uno podría tener mayor incidencia de esta enfermedad. Pero hoy en día, y se ve en Uruguay, gracias a la comida chatarra y a los hábitos de vida, se están viendo incluso cálculos, piedras, litiasis en la vesícula en niños, que antes no se veía, y hoy los cirujanos pediátricos se están enfrentando a esta enfermedad, que la resuelven igual que nosotros, que operamos adultos, pero en niños.
Cuando uno come sobre todo comidas con grasa o fritos, estas llegan al intestino y el intestino manda la orden de que necesita más bilis. Entonces, ¿qué pasa? La vesícula se contrae, intenta liberar esa bilis que guardó, que es poquita, no es mucha cantidad. Si bien el hígado genera aproximadamente casi 1 litro de bilis por día, pasa del hígado al intestino. En una persona de una normolínea, digamos. En estos casos, la vesícula provee unos centímetros cúbicos más de bilis para la digestión. Pero ¿cómo lo hace? Se produce por contracción, se contrae la vesícula. Cuando la vesícula se contrae, pasa la bilis y entra en el canal biliar y va hacia el intestino. Cuando esto no ocurre porque hay una piedra, ¿qué pasa? La bilis intenta salir, pero la vesícula lo que empuja es la piedra y la puede impactar en la salida de la vesícula y provocar, por lo tanto, un cólico hepático. ¿Qué es esto? El paciente siente que le viene un retorcijón muy intenso en la parte superior derecha del abdomen o también, que es muy frecuente también, en la boca del estómago. Esto puede provocar, es un dolor a veces tan intenso y sobre todo en los hombres, no sé por qué, lo sufren más, que hace similar que es un infarto. Entonces el médico que lo ve a veces va por el lado del infarto y lo que está pasando es que está haciendo un cólico hepático. Se impactó un cálculo en la salida de la vesícula, entonces se provoca ese dolor tan intenso que conocemos como cólico hepático. El tratamiento gold estándar o el mejor tratamiento que tenemos desde hace, diríamos, más de 100 años, es sacar la vesícula. Esto se llama en términos médicos colecistectomía. En Ortopedia Ibiza contamos con yeso de agua para disfrutar 100% del verano. Bañate sin dejar de pasarla bien, más liviano y no reseca la piel. La extracción de la vesícula biliar es una de las cirugías más frecuentes, siendo la mayoría cirugías laparoscópicas. El nombre médico de este procedimiento es colecistectomía laparoscópica. Esta cirugía es poco invasiva, muy frecuente y muy bien tolerada. En algunos casos, sin embargo, se realizará una gran incisión para extirpar la vesícula biliar. Este procedimiento se llama colecistectomía abierta. Antiguamente se operaba a través de incisiones o cirugía convencional, que le decimos ahora, abriendo los músculos del abdomen.
en los años, final de los años 80, años 90 en Uruguay, y acá en Maldonado sabemos que fue pionera la asistencial médica en estas técnicas mínimamente invasivas. Apareció la cirugía laparoscópica, por donde a través de pequeñas incisiones hacemos la misma cirugía que hacíamos antes, como ya se comentó. Para hacer esta cirugía nosotros perdemos el tacto, perdemos ver en profundidad y dejamos de ver al paciente, operamos viendo un monitor. Para llegar a esa expertise, a poder hacer esa cirugía, que es una cirugía de alta complejidad y que la gente no se da cuenta toda la tecnología y el entrenamiento que hay atrás para llegar a esa cirugía, en la cual el paciente muchas veces se va en el día. Parece fácil a veces porque nos hemos entrenado para hacerla y se hace muchas veces, como te dije, es la consulta más frecuente casi que tenemos en cirugía general. Para llegar a esa expertise, a esa seguridad para el paciente, el cirujano pasó por muchas horas de entrenamiento, ayudando en cirugías, viendo cirugías, y hoy en día hay una especialidad nueva dentro de la medicina que se llama simulación. En nuestro medio desarrollamos bastante lo que es la simulación con endotrainers, que son pequeñas cajas de entrenamiento, que usamos cámaras adaptadas, celulares, tablets, que las transferimos a monitores como si fuese una cirugía de verdad, pero operando fantomas, que son pequeñas estructuras que a veces son plásticas o de tejido ex vivo, por ejemplo chinchulines, y los adaptamos y los preparamos como si fuesen órganos de nuestros pacientes, y así nos entrenamos para hacer cirugías complejas. Entonces no solo tenemos el expertise de haber leído, haber visto, haber ayudado, sino que ese procedimiento que vamos a hacer en este paciente lo hemos repetido a veces cientos de veces antes de hacerlo. Pero es una cirugía en la cual estamos, como te contaba, al lado del colédoco. Si uno lesiona el colédoco, se puede armar un lío bárbaro para el paciente. Si lo secciona, pueden haber errores, puede haber una cantidad de complicaciones muy severas. Por eso también nos lleva a decir que esta cirugía es mejor cuando la hacemos con el paciente que tuvo un empuje, un ataque, se le pasó, o el paciente que le descubre que tiene un cálculo en la vesícula por una ecografía hecha por otro motivo, y ahí hay que poner en la balanza. ¿Qué hacemos? Le sacamos la vesícula, no tuvo cálculos, pero lo dejamos expuesto a las complicaciones, que pueden ser, como dijimos, complicaciones a nivel de la vesícula, del hígado, o incluso una de las más fatales, que es cuando ese cálculo obstruye un órgano que tenemos muy atrás en el organismo, en un lugar muy guardado que se llama páncreas, un lugar que produce aparte una enfermedad gravísima, que es la pancreatitis aguda, que puede ser mortal. Tiene un porcentaje bastante alto de mortalidad cuando es grave, ¿verdad? Los cálculos en la vesícula nos generan dos problemas: la colangitis, o sea, la obstrucción del conducto principal del hígado, y la pancreatitis. Son dos complicaciones potencialmente graves que se pueden prevenir con la cirugía de la vesícula si un paciente tiene cálculos, por supuesto. Bueno, que me contó el médico, o sea, Juan Sanguinetti, que es mi santo, porque le debo la vida. Él me decía que fue una cosa muy grave, que me salvé, no sé, porque me agarró él. Yo creo que si me agarra otro médico que no me hubiera salvado. Dentro de las complicaciones que tienen los cálculos en la vesícula, ya nombramos la colangitis, la pancreatitis, que son cuadros graves, y menos frecuente, pero que hay que tenerlo en cuenta, es el cáncer de vesícula. Un cálculo en la vesícula, una piedra, si pasan muchos años, sin tratamiento, con muchos empujes, hay una probabilidad que es baja, que es realmente baja, de transformarse en un cáncer. Pero esa probabilidad existe, por eso la cirugía de la colecistectomía no solo nos previene de las enfermedades de urgencia, que son la pancreatitis y la colangitis, sino de enfermedades oncológicas, como puede ser un cáncer de vesícula, que es un tumor agresivo y que el tratamiento es muy complejo y a veces no es posible. La rapidez con la que se pueda reanudar las actividades normales después de una cirugía de este tipo depende del procedimiento que utilice el cirujano y de la salud en general. Las personas que se someten a una colecistectomía laparoscópica pueden volver a trabajar en cuestión de días.
Sin embargo, las personas que se someten a una colecistectomía abierta podrán necesitar una semana o más para recuperarse lo suficiente como para regresar al trabajo. La cirugía laparoscópica tiene varios beneficios. Disminuye el dolor del paciente, que es el principal beneficio. Disminuye la agresión al cuerpo del paciente, disminuyendo el estrés, que eso libera sustancias inflamatorias en el cuerpo del paciente que generan un estado de alerta y lo hace proclive, por ejemplo, a infecciones, a hacer hernias por las grandes incisiones que hacíamos antes. Hoy en día, con las pequeñas incisiones, es muy poco frecuente que se hernien, que haya una hernia quirúrgica, que nosotros le decimos eventración. La recuperación es más rápida, los costos son menores, o sea que los costos para el paciente, para las instituciones, son menores porque el paciente se recupera más rápido e incluso puede volver a su actividad laboral más rápido. Me operó a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde estaba en mi casa. Y vas a estar haciendo prácticamente vida normal a las 24 horas. Tengo una paciente que se operó, dejó a su hija en la escuela, se vino a operar, la dejó en la mañana, se operó y la fue a buscar nuevamente a las 5 de la tarde. Tenía un plan B, obviamente, ¿no? Por las dudas, pero lo hizo. Hay gente que se va, después de la operación, se va manejando. Las internaciones cortas no solo reducen el tiempo de estadía del paciente, que en general los pacientes se quieren ir a su casa, sino que reducen el riesgo de infección. Cuanto más días está uno internado, más riesgo tiene de infecciones. Es una liberación, porque nosotros, cuando tenemos la vesícula con cálculos, nos tenemos que cuidar eternamente, diría yo, y no podríamos comer ni comidas con mucha grasa, ni comidas hechas fritas. Sobre todo los fritos son muy determinan mucho el inicio de la enfermedad cuando tenés un cálculo y de que se provoque un empuje, ¿verdad? Entonces, cuando es lo que te digo a la gente, la forma de liberarte y que después puedas comer de todo es sacarte la vesícula, porque ya no tenés más el órgano que te puede provocar todos los problemas. La cirugía laparoscópica tiene esos beneficios estéticos, dolor, rápida inserción laboral, menos infecciones, menos analgésicos para el paciente. Bueno, son todos beneficios. ¿Qué es lo malo de la cirugía laparoscópica? Que requiere más entrenamiento y requiere cirujanos más entrenados, que por suerte los tenemos. La extracción de la vesícula biliar no se asocia a ningún daño en la digestión. La mayoría de las personas no tienen problemas digestivos después de una colecistectomía, ya que la vesícula no es fundamental para una digestión saludable. Podés vivir perfectamente luego de que te saquen la vesícula y podés tener una digestión y estabilizar incluso a veces muchos síntomas o alteraciones que tenías que no sabían que eran, se corrigen. Está descrito que también la vesícula, cuando tiene cálculos, puede provocar trastorno de digestión lenta. En mis tiempos se hablaba de una cosa llamada dispepsia hipoesténica, que era como una mala digestión y que se corrige. Muchos pacientes me han dicho, me corrigió todos estos problemas que tenía ahora sin vesícula. Perfecto. Lo único que sí, seguía con una dieta estricta. Igual siempre, cuando comencé a alimentarme por lo del páncreas, después con la operación de la vesícula seguí con esa dieta. De muy poquito y muy sano, pero muy sano. ¿Y eso hace cuánto fue? Y la operación de la vesícula fue en noviembre. Yo estuve 3 meses con dieta estricta, así, bien. Pero más que nada, más que por la vesícula, Sí. por el tema del páncreas. Claro. No es por la operación de la vesícula, es por todo lo que había sucedido. Claro, porque claro, ya no, como no tenía esa defensa, ahora me tenía que cuidar. ¿Cómo estás después de algunos meses? Uy, ahora perfecta. Una colecistectomía puede aliviar el dolor y la incomodidad de los cálculos biliares. Los tratamientos conservadores, como la modificación de la dieta, generalmente no impiden que los cálculos reaparezcan. En la mayoría de los casos es la colecistectomía que evitará que los cálculos biliares regresen. Mejor sacarse la vesícula cuando uno tiene la vesícula, lo que llamamos en frío, sin inflamación, porque va a ocurrir lo siguiente. Te vas a ir para tu casa, seguramente operado de la mañana, te vas a ir para tu casa seguramente en la tarde,
sin drenajes, es lo habitual. Hay pacientes que me preguntan y dicen, doctor, ¿por qué no me deja la vesícula? Me saca los cálculos y me deja la vesícula. Porque es una vesícula que está enferma, que es litogénica, va a seguir produciendo cálculos. Lo que se hace cambia esta enorme incisión que hacíamos antes, o más o menos grande, a veces tratamos de hacerla pequeña, dependiendo del paciente muy obeso, teníamos que hacer una incisión muy grande, pacientes más delgados, incisiones más pequeñas. Y lo que hacemos ahora son 4 cortes. Hay un puerto que es para la cámara, un puerto que es para la mano derecha, que es de 10 milímetros por donde se saca la vesícula también, ¿tá? Que está acá donde la gente le dice la boca del estómago, que le decimos epigastrio nosotros, y 2 puertos más accesorios de 5 milímetros para la mano izquierda del cirujano y para la mano del ayudante. Pequeños, 2 de 1 centímetro y 2 de 5 milímetros. Esta cirugía se hace con 3 cirujanos, con 3 médicos. Y a través de un instrumental especial se logra reproducir todo lo que hacíamos en la cirugía abierta, se hace ahora en la cirugía laparoscópica. Una cámara de cirugía laparoscópica que tiene forma tubular, como un tubo, que se conecta a un dispositivo que transmite la imagen a una pantalla. Una óptica que se conecta a una cámara, que se conecta a un monitor. Entonces nosotros estamos viendo la vesícula, que es de este tamaño, la estamos viendo de este tamaño. Un insuflador de un gas que se llama CO2, anhídrido carbónico, para generar lo que se llama un neumoperitoneo. Nuestras vísceras están todas pegadas, entonces el cirujano en forma artificial llena la cavidad abdominal, el abdomen, con un gas que es inerte, que no es perjudicial para el paciente, para separar los órganos y poder ver y trabajar y extraer la vesícula, que eso es la colecistectomía. Nosotros sacamos la vesícula. Pasar de trabajar en 3 dimensiones a trabajar en 2. Si bien existen equipos para trabajar en 3D, pero se trabaja en una pantalla de televisión. Tiene 2 dimensiones. No tenés más, tal vez, la profundidad. De hecho, al inicio es muy difícil manejar porque tenés que transmitir tus movimientos a través de unas pinzas largas que se introducen al paciente. Esto le va a dar un miedo bárbaro a los pacientes, pero no pasa nada, son muy seguras y incluso y uno tiene que ir como detectando de alguna forma y acostumbrándose a poder alcanzar en los mismos lugares con 2 dimensiones. Le falta la profundidad a veces, ¿no? El equipo de cirugía general trabaja muy en equipo, estamos muy unidos, nos conocemos hace muchos años, operamos juntos, formando un equipo estable y eso genera mayor seguridad para el paciente. Pero como en mi equipo trabajo con 2 cirujanos más, que uno, el doctor Sanguinetti y el doctor Echeverri, que están muy entrenados en la urgencia, somos 6 ojos para ver lo mismo. En un monitor todos vemos lo mismo y todos podemos tomar una conducta o apreciar algún detalle que nos sirve a todos y para el bien del paciente. Porque como dijo el doctor Berruti, no es un cirujano solo, se terminó la época del llanero solitario, del cirujano que opera solo. Hoy en día estamos en la época del equipo, ya está demostrado que el trabajo en equipo supera cualquier individualidad. Muchas veces reconocer estas estructuras es difícil, tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. Y a veces tenemos que ser prudentes, como decía un profesor nuestro, hay que saber, el cirujano cuando tiene buen criterio sabe y tiene buen criterio es buen cirujano. Cuando no tiene buen criterio puede saber mucho pero ser un mal cirujano, porque podés llegar a avanzar en lugares donde tal vez no estás reconociendo bien lo que tenés que reconocer y se pueden provocar lesiones que llevan a tener una enfermedad mucho más grave de lo que tenía el paciente cuando tenía solamente un cálculo de la vesícula. El trabajo en equipo de 3 cirujanos de la media van a superar a un cirujano experto y eso ya está medido en muchos trabajos. Entonces nosotros acá tenemos buenos cirujanos que están entrenados y que trabajan en equipo. O sea que tenemos creo que un ambiente seguro e ideal para nuestros pacientes. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com
Llegamos al final de este nuevo programa de Por Más Salud. Hoy estuvimos hablando sobre la cirugía laparoscópica y realmente fue muy interesante todo lo que los profesionales nos dijeron al respecto y sobre todo de la cirugía de la vesícula biliar. Como siempre les digo, están todos los programas anteriores de las temporadas anteriores en nuestro canal de YouTube. Allí pueden interesarse por algún tema en particular. La verdad que han sido bastante los temas que hemos abordado en todos estos años. También en nuestras redes sociales nos encuentran por Más Salud en Instagram y en Facebook. Y bueno, y como siempre les digo, espero verlos la próxima semana para seguir informándonos sobre el mundo de la salud. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo.